la inmoralidad del hombre, como las tinieblas. Y yo me asombraba hoy que pasaba ahí por la novena sur. Eso es, ¿verdad? Novena sur. La 9 sur. 9 sur. Y decía, no sé cómo me recuerdo, pero era, o sea, con orgullo decía ese negocio que era el primer negocio que le rendía culto a una entidad de las tinieblas, pero así con orgullo, ¿va? O sea, en su rótulo, primer negocio donde se hizo un altar y donde se rinde culto a una entidad de las tinieblas. Y decía yo, Padre Santo, porque pues para nosotros esto es diferente, porque de donde venimos, pues sí hay idolatría, pero no como la estamos viendo acá. Y no solo es acá, ¿verdad? Porque en todos lados están las tinieblas, porque es lo que está profetizado en la palabra. Entonces nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Nos tocó vivir el final del final. Y también la Biblia dice que Lot afligía su alma al ver la conducta nefanda de aquella sociedad, pero es lo que estamos viviendo ahora acá. Entonces eso es lo que nos tiene que hacer a nosotros, es decirnos, bueno, esta es una señal. Entonces esto quiere decir que definitivamente estamos en los últimos días. Y es que así dice la Biblia. Mire, dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. O sea, eso no lo podemos nosotros ocultar. No podemos ocultar que estamos en tiempos difíciles, que son los últimos días. Pero entonces la Biblia nos empieza a desarrollar, nos empieza a enseñar. ¿Y qué dice más la Biblia? Dice, cuando miramos segunda de Timoteo 3:1, segunda de Timoteo de capítulo 3 del versículo 1 al 4, dice, porque habrá hombres, y ahí le puse un resumen, 18 características de estos hombres del tiempo final. Mire qué tremendo, qué características. Dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, miren este último. O sea, sí aman a Dios. Ahí dice que aman a Dios, pero aman más que los deleites. Entonces, esas son 18 características de los hombres de este tiempo. Y díganme ustedes si no es cierto. Eso lo miramos todos los días. Cuando abrimos las noticias, ahí están esas características. Entonces, todo quedó escrito. O sea, no podemos nosotros asustarnos, no podemos escandalizarnos cuando miramos una actitud así, porque está escrito. O sea, la Biblia ya, imagínense, esto se escribió aproximadamente en el año 300 después del Señor Jesucristo, cuando ya empezaron a reunir todas las cartas del apóstol Pablo y las cartas de los otros ministros que nos habla la Biblia. ¿Y quién les había revelado eso? Pues el Espíritu Santo es el que les había dado esta revelación. En 2 de Pedro 3:3, entonces ya vamos a hacer otro acercamiento. Dice, primero entiendan esto. Mire, voy a estrenar hoy mi silla aquí en el púlpito, así como mi papá, así creído, ¿verdad? No, ¿verdad? Primero entiendan esto, durante los últimos días vendrán burladores, siguiendo sus propios deseos. Entonces debemos de comprender que en los últimos días hay burladores. ¿Y burladores de qué? Del Evangelio. Eso es lo que estamos viendo. Por ejemplo, hay muchos que dicen, eso del arrebatamiento, eso es puro cuento. No, ahí está en la Biblia. Y si está en la Biblia, yo lo creo.
No sé si ustedes lo creen, yo creo que sí, ¿verdad? Pero miremos más, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿Qué dice que va a pasar en los últimos días? Porque, digamos, en lo que vimos anterior, aquí podemos verlo de dos ángulos. Porque habrá hombres, todas esas características en general, allá afuera, ¿sí? En el mundo. Ahora la pregunta es, ¿y dentro de la iglesia qué estará pasando? Burladores. Ahora miremos. Dice Judas 1, 18, 19. Quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Y esto es lo tremendo, se recuerdan que ya lo vimos una vez, dice, individuos mundanos que no tienen espíritu. Es que eso es llamativo, porque nosotros cuando miramos la Biblia, dice que somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Así dice la Biblia, ¿sí o no? ¿Lo han leído? ¿Verdad que sí? Pero ¿por qué dice que estos son individuos que no tienen espíritu? O sea, que solo tienen alma, solo tienen ánima. Entonces se dejan guiar solo por sus emociones. Entonces nosotros, al contrario, nosotros tenemos que ser entes espirituales, porque hemos aprendido. Todos los que estamos acá somos espíritus. Nuestro inicio no fue cuando pues salimos del vientre de nuestra mamá. Nosotros tenemos miles o millones de años, nuestros espíritus. Por eso es que dice que este es un tabernáculo, que cada día se va desgastando, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero está probado científicamente que a partir de los 30 años, ya nosotros vamos perdiendo la capacidad de regeneración. Y por eso es que después nos rechinan las rodillas, ¿verdad? Nos duele nos da la secuela, esa enfermedad tan famosa, ¿verdad? Que está dando a los que ya tenemos más desde T5, que le da dolor de cabeza, que le den las rodillas, que le den la rabadilla, ¿verdad? Es la secuela, ¿verdad? La secuela juventud, ¿verdad? Algunos ya se nos está yendo, pero el espíritu se va renovando. O sea, nuestro espíritu es el que se va renovando. ¿Y cómo se renueva? Pues buscando a Dios. Aquí nos deleitamos, nuestro espíritu eso lo desea. Entonces, en los últimos días habrán burladores. Esos burladores son los que penetran en las congregaciones. Por eso dice que hay vestidos de piel de oveja, ¿verdad? Zorros, ¿verdad? Lobos, dice. Lobos con piel de oveja. Entonces eso no nos tiene que escandalizar tampoco, porque dice que en los últimos días se levantarán estos burladores que van tras sus propias pasiones impías. Y es lo que está dañando la iglesia cristiana, porque penetran, incluso algunos llegan a ser ministros, pero después se quitan el disfraz. Y es donde están dañando, y por eso es el mensaje que nosotros estamos dando, de poder ir por aquellos hermanos que fueron lastimados, que fueron engañados, que fueron dañados. Entonces no tenemos que escandalizarnos porque es una señal de los últimos días. Entonces afuera miramos todas esas características de hombres. Dentro de la iglesia miramos burladores, que lo que quieren hacer es causar divisiones. Ahora miremos otras versiones. Estos son los que causan divisiones. Ahora miren, Judas 1:19. Ahí los tienen. Son los sembradores de discordias. O sea, mire qué tremendo. O sea, son sembradores también. O sea, andan sembrando discordia, andan sembrando la cizaña. Entonces nosotros debemos de estar alertas y no nos debemos de asustar. Amén. Porque imagínense que en el grupo selecto de los 12 apóstoles había un Judas, ¿verdad? Y andaban con el apóstol de apóstoles, con el Señor Jesucristo. Entonces no nos debemos de asustar. Lo único que tenemos que hacer es estar alertas.
alertas para ir viendo estas situaciones. Y es bien contundente la palabra. Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Es una palabra fuerte, pero ahí está en la Biblia. Y nosotros no podemos quitar lo que dice la Biblia. Entonces se levantarán burladores. Se levantan burladores en los últimos días. Se están levantando burladores dentro de la congregación, fuera de la congregación. Se están levantando burladores que están en contra de nuestra fe, de nuestra esperanza, que es el arrebatamiento. Entonces, amados, se están levantando burladores y lo platicamos en una ocasión acá. Se levantan burladores a veces en nuestra propia familia de nuestra fe. Se levantan burladores en los centros educativos en contra de nuestros hijos también. Pero entonces no nos tenemos que asustar, sino lo que tenemos que decir, bueno, entonces vamos por buen camino, porque esta es una señal de los últimos días. Es lo que estamos viendo entonces. 2 Corintios 12:20 dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Mire esta versión como habla, ¿verdad? Cómo nos explica. No os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. O sea, como quien dice, aquí va, voy a ustedes y de plano ustedes no quieren que yo llegue. ¿Por qué no quieren que llegue? Porque no querían los de Corinto que llegara el apóstol Pablo posiblemente, según esta versión. Porque todavía habían contiendas, habían envidias, habían iras, divisiones. Pero estamos viendo que el que causa las divisiones son los sembradores de discordias, los burladores. Entonces nosotros tenemos que estar alertas y no permitir que eso entre ni en nuestras familias ni en nuestra congregación. Maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo llegó a poner y a dar instrucciones y a poner en orden la casa. Entonces muchas veces, amados, la casa hay que ponerla en orden. Amén. ¿Y cómo vamos a poner en orden la casa? Pues sacando de nosotros toda contienda, toda envidia, toda ira, toda división, todo maldecir, toda murmuración, toda soberbia y todo desorden. Porque cuando viene la palabra de Dios, viene la luz. Y cuando viene la luz, se mira cuando hay un desorden. Por ejemplo, si entramos a una habitación oscura y todo está desordenado, pues no nos damos cuenta. Pero si ya prendemos una vela o ya encendemos el foco y miramos todo desordenado, entonces la luz nos hace ver el desorden. Entonces también debemos de entender y aprender que mucho pueblo de Dios, cuando viene los caminos del Señor, el Señor empieza a ordenar su vida. Pero es cuando empiezan a decir, no, fíjate que solo llegué a la iglesia y me empezaron a suceder cosas malas. No es eso, sino que Dios está ordenando su vida, está ordenando la casa. Entonces Dios ha venido también a ordenar nuestra vida, a poner orden en nuestra familia, pero también ha venido a poner orden en la casa. Y cuando se tiene que poner orden en la casa, tiene que haber una autoridad que lo ponga. Y eso es lo que nosotros, pues en la misericordia del Señor tenemos que hacer en conjunto. Porque la palabra viene y la palabra es primero para el predicador, pero luego también para pues la congregación. Y algo muy importante, y quiero que esto lo aprendan bien. Muchas veces uno puede decir, hoy no sentí la presencia de Dios. Hoy no me fue, hoy no, ¿cómo estuvo el culto hoy? Más o menos. Pero no depende del emisor, muchas veces depende del receptor, ¿verdad? Y muchas veces uno habla
de la feria, según como le fue, ¿verdad? Si le agarró el rifle y le pegó bien y se ganó el premio y se ganó aquel muñecón, aquel peluche grande, dice, me fue bien. Pero el otro hizo 10 tiros y no ganó nada, ¿qué dice? Me fue mal en la feria. Entonces muchas veces es nosotros tenemos que aprender a meternos en la atmósfera, en la presencia de Dios. Y si todos nosotros venimos como carbones encendidos, aunque sea un poquito encendidos, pero ya todos juntos, pues desciende el fuego del Señor. Entonces eso es bien importante. Esa palabra, divisiones, fíjese que también se puede traducir intrigas. Esa palabra, según lo que dice el diccionario Bain, es eridesia, igual a divisiones. O sea que es que yo quiero enseñarles esto, amados, porque una división uno tiene que tener mucho cuidado. Mire, ustedes me han contado que estuvieron en iglesias que se dividieron. Y cuando alguien divide una iglesia, eso es bien delicado. Es muy delicado. ¿Quién está influenciando para crear una división? Según el diccionario Bain dice, se utilizaba respecto de ese uso de artificios y cautelas, de intrigas y tramperías para lograr una plaza, un puesto de privilegio o un poder, que es tan característico de la política secular. Entonces, en la política secular, ahí sí tienen que haber intrigas, porque es la política. Pero lo tremendo aquí, y por eso me asusté, porque este diccionario dice, y de la eclesiástica, que se refiere a la iglesia. Entonces en nosotros no puede haber nada de eso, no pueden haber intrigas. O sea, nuestro corazón tiene que estar trabajado para que cuando nosotros, el Señor en su misericordia nos dé un privilegio, es que venga de Él y no provocarlo, no hacer intrigas, no hacer artificios, no hacer tramperías, dice, sino que el privilegio venga de parte del corazón de Dios, amados. Yo aprendí eso y yo lo vi. Yo vi, pues, lamentablemente, ¿verdad? Hermanos que usando intrigas, que usando la diplomacia, que diciéndole al hermano, hermano, qué bendición cuando usted da la palabra. Pero era una forma de querer ganar algo. No, nosotros tenemos que ser transparentes y tenemos que hablarnos así de frente, ¿sí? Así quiero que aprendamos, ¿sí? De cara a cara. Y si un día tengo que decirles algo, y ya se los he dicho a algunos, ¿verdad? De frente. Y con un buen espíritu. Porque yo no quiero nada de eso. No quiero que se abra una puerta acá de intrigas. ¿Saben por qué? Porque, ¿qué es una intriga? Es un manejo cauteloso, acción que se ejecuta con astucia y ocultamente. O sea, todo lo que es oculto es una intriga para conseguir un fin, un enredo, un embrollo. Este es el diccionario de la Real Academia Española. España puse, pero es española. Ahora, ¿saben qué es lo tremendo? Que Efesios 6:11 dice, vístanse de toda la armadura de Elohim, dice esta versión, o sea, de Dios, para que puedan hacer frente a las intrigas del acusador. Y según la Biblia, ¿quién es el acusador? ¿Cómo? El diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, ¿quién hace intrigas? ¿Quién le está enseñando? ¿Quién lo está influenciando? El enemigo. ¿Quién es el acusador? El diablo. Diablo significa el que difama o calumnia.
El acusador también se le llama Satanás. ¿Qué significa Satanás? El que se opone. El que se opone a la obra de Dios. Entonces, ¿se recuerdan cuando el Señor le llama la atención al apóstol Pedro? ¿Y cómo le dice? ¿Cómo le dice el apóstol Pedro? Vete, Satanás. Y el apóstol Pedro, ¿qué hizo? O sea que puede haber una influencia del enemigo sobre uno. Imagínense que a uno le digan así. ¿Aguantaríamos o no aguantaríamos? Es difícil, ¿verdad? Entonces, no hay que oponernos a la obra de Dios. No hay que oponernos. No hay que difamar. También al acusador es la serpiente antigua. La serpiente antigua, ¿a quién atacó? A Eva. Cuando hablamos de mujeres podemos decir que también es figura de la iglesia. ¿Y cómo atacó la serpiente? ¿Por medio de qué? Del oído. Le habló. Intrigas. Lo oculto. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, tenemos que cuidar nuestro oído. ¿A quién escuchas? ¿Con quién hablas? Eso es muy importante que le pongamos atención. Y lo tremendo es que ni saben quién es el que es hábil en intrigas y que es el próximo a gobernar este sistema cuando nosotros nos vayamos. El anticristo. Mire cómo dice Daniel 8:23 en la Ausejo. Al final de sus reinos, colmada la medida de sus pecados, surgirá un rey insolente y hábil en intrigas. Daniel, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Dice que el espíritu del anticristo ya está operando. Daniel 11:21, surgirá a continuación un hombre despreciable, carente de títulos reales, vendrá solapadamente y se apoderará del reino con intrigas. Entonces, cuando alguien se quiere apoderar de algo con intrigas, ocultando algo, hay que ponerle atención. Entonces, los últimos días. La enseñanza está, no podemos asustarnos, sino lo que tenemos que hacer, dice la Biblia, es desenmascarar las obras del enemigo. Y también viene la palabra para nosotros, porque es posible que nosotros en alguna parte de nuestra vida pudimos haber sido practicantes de intrigas, pero no venimos a acusar a nadie. Simplemente venimos a decir, pues el Señor Jesucristo nos ha ido limpiando con su palabra, ¿sí? Y dice la Biblia, esto erais algunos. Entonces ahora ya no podemos, ahora todo tiene que ser a la luz. No ocultemos nada, porque todo lo oculto sale a luz tarde o temprano. Entonces no ocultemos nada, mejor ser transparentes. Entonces, esta es la primera parte de la enseñanza, los últimos días. Pastor, ¿y entonces qué hacemos? Pues ahora viene la segunda parte del tema, que mire, es que la Biblia se explica a sí misma. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ir a la palabra. Entonces, en los últimos días, lo que nos va a nosotros a sostener, lo que nos va a abrir los ojos, lo que nos va a sustentar a nosotros, va a ser la doctrina apostólica, porque estamos en los últimos días. Y mire lo que dice la palabra. Proverbios 24:14 en la Biblia Torres Amat.
Por si algún día alguien nos escucha, alguna persona que es de la Iglesia Católica, nosotros usamos la Biblia Torres Amat, que es católica, solo que tenemos que explicársela. Pero esta es la Torres Amat. Y mire cómo dice: tal será también para tu alma la doctrina de la sabiduría, con cuya adquisición tendrás esperanza en los últimos días. O sea que no estamos solos. Nuestra esperanza es Cristo. Y la palabra viva es Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Según la Biblia. Según este versículo, ¿qué tenemos que hacer? Adquirir la doctrina de la sabiduría. ¿Dónde encontramos esa sabiduría? En la palabra. En el temor a Jehová, así es. Pero ¿quién nos enseña entonces la sabiduría? O sea, ¿quién nos la puede explicar? ¿Quién? Un apóstol. Muy bien. Los 5 ministerios. Entonces, ahorita yo quiero trasladarles algo que quiero que se les grabe bien, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar mucho. Tal será también para tu alma la doctrina de la sabiduría. Muy bien. Yo sé que la Biblia, ahí está la sabiduría, pero necesito que alguien me la explique. Amén. O sea, ¿quién me la va a explicar? Es cuando como que nos dan, digamos, un saco de harina, pero necesitamos que alguien la trabaje, haga todo el trabajo y ya nos entregue un bolillo así bien crujiente, ¿verdad? Una tortita, ¿va? Así, bien chita. Una conchita, ¿verdad, David? Entonces tenemos que ir, y entonces ¿quién nos va a trasladar la doctrina de la sabiduría? Como bien decían acá, un apóstol, los 5 ministerios. Ahora, esta parte quiero que la comprendan bien. Dice, Proverbios 13:20, el que anda con los sabios, sabio será, mas el que se allega a los necios será quebrantado. Entonces, ¿cuántos quieren ser sabios acá? Sí. ¿Y dónde encontramos un sabio entonces? En este tiempo. Los que tienen temor de Dios, ¿qué más? Los que se apegan a la doctrina, ¿qué más? Una iglesia donde hayan 5 ministerios. O sea, yo quiero ser sabio. Entonces, según este versículo, si yo ando con sabios, me voy a volver sabio. Pero entonces, ¿quién es sabio en este tiempo? ¿Quiénes son los sabios de este tiempo? Nosotros podemos ser sabios, sí. Los sabios de este tiempo, y por eso se los estoy comprobando con la Biblia, son los apóstoles. ¿De dónde? ¿Cuál es nuestra base bíblica? Mateo 23:34. Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios, y escribas, y de ellos, mire qué tremendo, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Entonces, Mateo 23:34 dice, yo envío a vosotros profetas y sabios. Amén. ¿Estamos bien? Y luego Lucas 1:11-49 dice, por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, enviaré a ellos, ¿qué dice? Entonces, al comparar con Mateo 23:34, profetas y sabios, ya nos explica, la Biblia se explica a sí misma. Entonces, nos va a enviar profetas y apóstoles.
Entonces, ¿quiénes son los sabios de este tiempo? Los apóstoles. Hay apóstoles verdaderos y hay apóstoles falsos. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay apóstoles verdaderos y apóstoles falsos. Por la misericordia de Dios, pues el Señor tuvo a bien, ¿verdad?, que nosotros conociéramos este ministerio. Entonces estamos bajo la cobertura de un ministerio apostólico. Amén. No solo existe ministerios de Benecer, no. Hay un montón de apóstoles genuinos que están ministrando a la iglesia. Entonces, yo quiero ser sabio. ¿Qué tengo que hacer? Andar con sabios. Pero no podemos, estamos a 1500 kilómetros de Guatemala. No podemos andar con el apóstol. Entonces, ¿cuál es la forma de enseñanza y la forma de nuestra fe? Por medio de la cobertura, la enseñanza apostólica. El apóstol le da un hachazo al árbol, ya venimos nosotros, recogemos las espigas y ya venimos y les trasladamos a ustedes. Entonces, de esa manera va descendiendo la doctrina apostólica. Entonces, amados, aquí quiero que me pongan, bueno, a cada rato le estoy pidiendo su atención, ¿verdad? Pero como yo me lo estoy deleitando y así es como yo lo entiendo, es importante que les quiero dar una instrucción pastoral. La instrucción pastoral es: atiendan la doctrina apostólica. Fíjense que, por ejemplo, en mi caso, que soy ahora, por la misericordia de Dios, un ministro a tiempo completo. Mi trabajo, si se puede decir así, porque no es un trabajo, sino que es un deleite, según la Biblia, es el ministerio de la oración y el ministerio de la palabra. Esa es mi labor. Amén. ¿Sí? ¿Lo han leído en la palabra? O sea, esa es mi labor principal, pues, y mis funciones como pastor. Pero yo les quiero decir, yo no logro seguirle el ritmo al apóstol. O sea, trato de que si él está en un retiro, ahí estoy escuchando las prédicas y sacando las espigas, ¿verdad? Viendo, pero me es imposible. Entonces, en el ministerio ahora ya hay cientos de ministros, pero por ejemplo, a nosotros nos enseñaron allá en la casa de que yo voy a escuchar a un ministro cuando el ministro llega a la casa a predicar. Y por supuesto, tenemos la libertad de escucharlos, las prédicas que ellos dan en cada una de sus congregaciones. Pero la primera instrucción es poder escuchar, ¿verdad?, cuando está el apóstol, cuando él los ha invitado. Entonces, ¿cuál sería la instrucción para esta casa? Lo que les voy a decir es de la misma manera de lo que les he enseñado. El evangelio es expuesto, no es impuesto. Amén. Entonces, esto solo es un consejo. El Señor da una dieta especial y si se pone un ministro en una casa es porque, y uno le clama al Señor, es porque Él está enviando una administración especial para la casa. Entonces, lo ideal es que ustedes puedan atender la enseñanza de la casa y puedan atender con total libertad la enseñanza de nuestro apóstol. Amén. Esa sería la instrucción ideal. Nosotros no les estoy diciendo ni estoy prohibiendo nada, sino que les estoy dando lo ideal, lo que es adecuado, para que no haya ninguna confusión. Por ejemplo, algunos se los he contado.
En una ocasión llegó el apóstol Mario Rivera. Él tiene un ministerio de la liberación. Y entonces en una oportunidad llegó allá a nuestra casa, zona 5, y pues él es un apóstol, o sea, tiene otra jerarquía espiritual. Fue llamado él a ese ministerio. Y entonces, él cuando empieza a ministrar, empieza a decir, llamo a batalla, así, pero con autoridad que el Señor le ha delegado. Que emerjan los espíritus inmundos ahora. Y efectivamente se empiezan a manifestar. O sea, empieza a haber una manifestación entre el pueblo y empiezan a suceder cosas que uno dice, Padre Santo, ¿verdad? Y empieza a decir, llamo cuerpo a cuerpo, así. Pero ese es Él, porque a eso fue llamado. Entonces, ¿qué sucedió en aquel entonces? Vinieron hermanos y se emocionaron. Dijeron, entonces esta es la forma. Qué chilero, decimos nosotros, ¿verdad? Qué chilero. Entonces ahora yo voy también. Donde hay endemoniados, yo los voy a ir a buscar. Y nosotros no tenemos que ir a buscarlos. Amén. Sino que si se nos pone enfrente, pues ahí le entramos, pero no ir a buscarlos. Entonces sucedió que vinieron hermanos nuestros, pues tal vez en su emoción, y empezaron a hacer eso. Y no, espero que no sea mala palabra esto que voy a decir, penqueados. No, salieron bien penqueados, así decimos, salieron bien garroteados espiritualmente. Porque entonces hay ministros que están puestos en diferentes localidades, fueron llamados a eso. Digamos en nuestro caso, nosotros fuimos enviados acá, y ustedes saben que hay potestades acá, espirituales, pero como nosotros venimos en obediencia, entonces se tienen que sujetar. Pero digamos, si yo invito a alguien sin que sea delegado y enviado, digamos que yo viniera y le dijera a alguien, mira vos, venite y ahí te predica ahí en la casa, sin el conocimiento de la autoridad, le va a ir mal. Entonces a veces se nos pueden ir quedando cosas que tal vez son de ministros que están en una localidad específica, y por eso es el cuidado, amados. Entonces, por favor, este es un consejo, es una instrucción. Tenemos bastante comida. Nosotros aquí tratamos de darles una dieta. Estoy tratando de darles una dieta. Se está predicando miércoles, se está predicando domingo. Tenemos los martes discipulados. Los lunes estamos dando escuela a discipuladores. Ahora los sábados vamos a abrir la escuela de doctrina, de los módulos de doctrina virtual. Están los programas, ¿verdad? Mujer virtuosa, y próximamente Betlehem, la casa del pan. Entonces hay suficiente. Pero si ustedes dicen, quisiera hoy mi plato extra, ¿verdad? Porque por lo regular siempre repetimos, ¿verdad? Hoy quiero mi plato extra. Pues el consejo, como les digo, es poder escuchar al apóstol, ¿sí? Y yo sé que lo hacen, pero esa sería una instrucción, que es una instrucción sana, ¿sí? Para que no nos vayamos a confundir. Y por supuesto, por ejemplo, en los retiros, pues nosotros ahí es diferente. Y fíjense que el apóstol, por eso les digo yo escucho. No quiero acá venir como a decir, el pastor lo que nos viene a contar. No, pero por la misericordia de Dios, desde el año 2012 para la fecha, yo he participado por lo menos entre 20 a 25 retiros. Y ahí sí le damos a escuchar a todos los ministros. ¿Por qué? Porque aquí está el predicador y papá está en una mesa allá.
sentado, escuchando. Y cuando uno de los ministros que ha puesto a predicar ha dicho algo que no va de acorde a la doctrina, él inmediatamente se levanta, agarra el micrófono y dice: quiero hacer una aclaración. Pero es cuando él está ahí presente. Amén. Incluso, imagínense la sujeción que es necesaria. Ahorita acaba de haber un retiro acá y pedí permiso para poder ir, pero no iba a estar el apóstol en ese retiro. Entonces la instrucción que me dieron fue no, y me moría de las ganas de ir. Pero ¿qué hice? Me sujeté. ¿Está bien? Me dijeron que no, por algo hacer, por algo ha de ser. Amén. Entonces tenemos que aprender. ¿Estamos bien? Muy bien. Exacto. Entonces ya nos va quedando poco tiempo. Entonces, ¿quiénes son los sabios? Los apóstoles. ¿Quieres ser sabio? Está la doctrina. La que está cayendo en la cabeza está cayendo sobre nosotros. Otra situación. Yo todos los jueves, en la misericordia de Dios, estoy conectado a la escuela profética y al estudio de pastores. Entonces, y por eso les digo, tratamos de estar al día. O sea, se les está tratando de dar una dieta completa, que sea un sustento y la oportunidad de que ustedes puedan preguntar. Por eso la importancia de los discipulados. Y si todavía no hay un discipulado en su casa, pues sería bueno que se acerque a uno o pues que lo pueda abrir, ¿verdad? Aunque ahorita pues ya, gracias a Dios, ya hay 9 discipulados en casas. Entonces, regresando, porque ya es la parte final, dice que va a enviar profetas y sabios, pero también va a enviar, ¿qué? Escribas. Y figura de qué ministerio son los escribas. ¿Cuál? Maestros, sí, maestros. Toda vez que aparece en la Biblia la palabra escriba, es maestro, son los maestros. Entonces mire lo que dice la Biblia. Y aconteció en el 18º año para el rey Josías, en el mes, el 8º, que envió al rey a Safán, hijo de Aslía, hijo de Mesulán, el escriba de casa del Señor, diciendo. Entonces, en los últimos días va a enviar el Señor la doctrina. ¿Por medio de quién va a enviar la doctrina? De los 5 ministerios. Por medio de los apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Pero quienes nos van a estar nutriendo son los maestros, los escribas. Por eso es la importancia de lo que estamos haciendo acá. Que esta casa se convierta en una casa donde se mueva el don de enseñanza. Y en esta casa donde venga la unción magisterial para enseñar la palabra. Entonces, en los últimos días, los 5 ministerios nos van a estar equipando. ¿Quiénes nos van a estar equipando? Por medio de los escribas, el ministerio magisterial. Entonces, este escriba aparece en 2 de Reyes 22:3. Este escriba se llama Safán. ¿Y qué quiere decir Safán? Bueno, aquí puse, escribas son los maestros del Antiguo Testamento, figura del ministerio magistral en este tiempo. Y Safán quiere decir Rock Badger. ¿Cómo sería, Erasto? Rock Badger. Ajá, pero yo para que me hicieras la pronunciación en inglés. ¿Cómo? Rock Badger. A ver, tengo que aprender inglés también. Entonces, este escriba, su nombre quiere decir tejón de las rocas. Y cuando vamos a la Biblia, menciona muchas veces pieles de tejón. ¿Y qué es un tejón? ¿Han oído ustedes de los tejones? ¿Sí?
¿Cuáles son las características de un tejón? Pelear con víboras. Exacto. Entonces vimos que en los últimos días se iban a levantar burladores. Vimos que en los últimos días se iban a levantar con intrigas. Vimos que en el último tiempo, vimos que el enemigo, o sea, la serpiente antigua era la que se iba a levantar. Vimos que en el tiempo antiguo, Satanás, en forma de serpiente, le habló a Eva para atacarla. Entonces, de este lado, últimos días, burladores, serpientes, con intrigas, el que se opone. Amén. Pero por este lado, los últimos días, doctrina apostólica. Por este lado, los 5 ministerios. Por este lado, la unción magisterial de la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces miramos que este escriba, su nombre lo caracterizaba, que era un tejón. Tejón de las rocas. Entonces este es un animal que se come a las serpientes. Ahí está el diccionario. Tejón de la roca. ¿Dónde vive? En la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Últimos días, tejón mata a la serpiente. Amén. Entonces, últimos días nos están habilitando. Los 5 ministerios dice que vinieron para capacitar a los santos para edificar a la iglesia. ¿Sí? Entonces, el Señor en esta casa está capacitando santos para ir a edificar al pueblo. Entonces, muchos de ustedes ya están siendo edificados por la palabra, por medio de la unción magisterial, o sea, por medio del que da la palabra. Pero es necesario que se levanten más. Es necesario que se despierte en ustedes el amor por la palabra, el deseo por la palabra, y que entonces vengan sobre nosotros esa administración de tejón. ¿Para qué? Para matar la serpiente. Porque muchos están siendo atacados por la serpiente. ¿Cómo? Con el oído. ¿Y qué hace el ministerio magisterial? ¿Cuál de los dedos es el dedo magisterial? El meñique. Porque este es el que entra en el oído. Los montes altos son para las cabras monteses. Las peñas son refugio para los tejones. Características del tejón: tienen la piel gruesa, cobertura, comen miel. ¿Qué es miel? Revelación. Tiene la capacidad del tejón de cerrar sus orejas para que la serpiente, y hay un tejón que se llama el tejón mielero, que come miel, y entonces cuando entra al panal, las abejas quieren atacarlo y quieren entrar en el oído. Él tiene un sistema de defensa que cierra su oreja. Entonces el tejón, cuando la serpiente quiere decirle algo, automático cierra el oído. Tiene capacidad de revivir. Andan en clanes, no andan solos. Nosotros no podemos andar solos. Son muy limpios. Fíjese que es un animalito que dice que su excremento lo saca afuera de su cueva. Qué tremendo, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, cuando andaba en campamentos, hacían sus necesidades afuera. Hacían un hoyo y ahí son muy limpios. Asimila el veneno, lo procesa, no le hace daño, y fue entrenado por la madre. Los tejones son entrenados por la mamá. Entonces quisiera que miráramos un video. ¿Podemos quitar eso, por favor? Sur del desierto de Kalahari, el territorio del tejón de la miel. Los tejones de la miel son los muertos vivientes de la naturaleza, al menos esa es la leyenda.
Estas imágenes insólitas captan el extraordinario comportamiento que ha hecho famoso al tejón de la miel. Un tejón de la miel macho caza una víbora bufadora, una serpiente mortífera capaz de matar a un humano. El tejón está lo suficientemente hambriento como para correr el riesgo de la amenaza de una mordedura mortal. Ataca con los dientes y mata a la serpiente. Pero durante el proceso, le ha mordido en la mejilla y ahora el veneno de la serpiente fluye por sus venas. La vida del tejón va mermando. Dos horas más tarde, regresa de entre los muertos y se pone manos a la obra con la cena. ¿Cómo lo ha hecho el tejón de la miel? En la Biblia habla del águila, del búfalo, amén. Entonces el tejón es el que mata a la serpiente, el ministerio magisterial. Entonces le ha puesto veneno, pero lo asimila, revive y mata a la serpiente. Entonces por eso es que tenemos que ser llenos de la palabra de Dios en los últimos días. Los últimos días hay un derramamiento ahorita de los 5 ministerios. Por eso necesitamos nosotros lo apostólico, lo magisterial, lo pastoral, lo profético y lo evangelístico. Entonces, ¿cuál es la administración hoy? Que podamos pedir esa unción sobre nosotros, que en estos últimos días pueda venir la doctrina de los sabios, que pueda venir la habilitación magisterial. Ahora bien, me ponía a pensar que tal vez alguno de ustedes lo pudo haber picado la serpiente, no ahorita. Tal vez pudo haber ocurrido hace muchos años, pero que ahí está todavía el veneno. Entonces el tejón tiene la capacidad de asimilarlo y sacarlo. Pero también que hoy venga la piel de tejón sobre cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no nos afecte nada y podamos avanzar, ¿sí? Y que podamos contrarrestar toda obra del enemigo por medio de la serpiente, por medio del oído, que es donde muchas veces ataca. Amén. Entonces oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor. Yo vengo delante de ti en el entendido, Padre, que yo te pido, Señor, que siga destilando la doctrina de los 5 ministerios sobre esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Que siga destilando, Señor, esa lluvia, esas nubes que son figuras, son prototipo de apóstoles, Señor, sobre esta casa. Que se posen nubes, muchas nubes. Señor, nosotros tenemos la cobertura de nuestro apóstol, Padre, pero que ahora pasemos a otra dimensión, Señor, del entendimiento de la doctrina de los sabios, Padre. Y que esa doctrina, Señor, según el principio bíblico, que lo que está sobre la cabeza cae sobre las barbas hasta el borde del manto, descienda, Señor, sobre esta casa, Padre, en el nombre de Jesús. Que venga la habilitación, que venga, Señor, la ministración de los 5 ministerios, Padre. Pero en esta noche, Padre, que venga esa unción magisterial, que venga, Señor, la ministración del escriba Safán, que venga, Señor, esa piel de tejón sobre nosotros, Padre. Queremos esa ministración, queremos comer la miel que es la revelación de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Y en esta hora también, Padre, yo te pido, Señor, que si fuimos mordidos por la serpiente, Señor, ese veneno lo asimilemos ahora, Padre, y salga de nosotros, Señor. Sea asimilado, Señor, todo veneno que haya querido el enemigo poner, Señor, en nuestra mente, corazón, alma o aún en el espíritu, Padre. Ahora sale en el nombre de Jesús.
Y venimos, Padre, a pedirte que venga ese ministerio, esa unción magisterial. Yo te pido, Señor, esa unción sobre esta casa, que venga el don de enseñanza, Señor. Y aún, Padre, yo por la fe te pido que en esta casa, a su tiempo, tú levantes los 5 ministerios. Eso te vengo pidiendo, Padre, en el nombre de Jesús, que a su tiempo también, Señor, en el tiempo perfecto tuyo, en el tiempo kairos y crono tuyo, Señor, tú levantes también maestros de esta casa, Señor, que enseñen la palabra, que venga el deleite de tu palabra, que venga, Señor, la delicia de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que los tiempos también en tu bondad sean acelerados, Padre, en el nombre de Jesús. En estos últimos días, dice tu palabra, que enviarás la doctrina de los sabios, la doctrina apostólica, la unción de los 5 ministerios, para capacitar, para edificar al pueblo tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy reprendo toda serpiente. Hoy le cortamos la cabeza a la serpiente en el nombre de Jesús, Padre. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, que venga la piel de tejón, que venga la piel de tejón sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, en estos últimos días, Padre, que sea un tiempo, Señor, de revelación. Envía tu revelación, Padre. Envía ese amor, Señor. Padre, aquí nos disponemos, Señor. Y yo vengo juntamente con esta casa, con este rebaño, Padre, a ponernos a tu disposición, Señor. Queremos enseñar la palabra. Dilo si tú lo anhelas. Queremos enseñar la palabra. Ábrenos puertas, que vengan más hogares. Aún, Señor, por la fe, que se abran puertas de hogares para ir a dar tu palabra, que se abran puertas de iglesias que necesitan la palabra. Danos la oportunidad de servirte, Padre. Danos la oportunidad de servirte, Señor. ¿A quién enviaré?, dice tu palabra. Escucha bien lo que te voy a decir antes que lo digas, porque no te quiero comprometer. Pero si Dios te habla y Dios pone en tu boca el decir, heme aquí, dilo. Pero si no lo pone, no lo hagas. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? Y yo, como tu ministro, pues me pongo, Señor, heme aquí. Y si tú estás en esa disposición, dile al Señor, heme aquí. Díselo. Heme aquí, sin temor, sin miedo. Si tú lo deseas hacer, Él te va a equipar, pero tienes que estar dispuesto. Así que, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que nos abras puertas para ir a dar tu palabra. Y aquí, Señor, hay hombres y mujeres que están diciendo, heme aquí. Así que a su tiempo, Señor, que tú nos des la oportunidad de seguir predicando la palabra, Señor, por medio, Señor, de la unción magisterial, bajo la cobertura de los 5 ministerios. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que me has dado de entregar esta palabra, Señor. Bendigo a este rebaño. Yo te pido que tú los habilites, que tú los llenes de tu palabra, Señor, que tú les auxilies, Padre, porque tú ya los escuchaste a ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Les bendecimos. Vamos a hacer una oración por un cumpleañero del día de hoy, nuestro hermano Vicente. Vamos a orar, por favor, pasa al frente y lo vamos a bendecir por los T5.